toda mi vida entregada, y mi recompensa fue la traición. Ricardo, guiado por Nuria, me sentenció: tú te vas de esta casa. La PHNN me invadió, sí. Pero mi respuesta fue un desafío silencioso. Cancelé la tarjeta que financiaba su existencia. Esos 75.000 euros que creían suyos, desaparecieron. Pronto, ellos se darían cuenta de que habían olvidado a quien sostenía todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Pilar. Tengo 71 años. Siempre pensé que, con criar bien a mi hijo, mi vida ya estaría completa. Fui costurera durante más de 40 años, cada puntada, cada hilo, cada aguja, todo era para él. Para mí, Ricardo. Para que nunca le faltara de nada después de que su padre, mi querido Miguel, nos dejara tan pronto. Lo crié sola, con el alma en cada puntada, con cada sueño que yo misma dejé de lado. Pero un día, me di cuenta, que hay cosas que, por mucho que las entregues, no te serán devueltas jamás. Ese día era un domingo. Un domingo de esos de sol radiante en la plaza, de olor a café y pan recién hecho. Me desperté antes del amanecer, como casi siempre. El cuerpo ya no me deja dormir mucho, pero esa mañana algo más me movía, una tonta necesidad, o quizás no tan tonta, de hacer sentir a mi hijo que seguía teniendo un lugar cálido donde volver. Bajé a la cocina en silencio. Abrí la ventana para que entrara el aire fresco, ese que huele a pasto mojado y, a lo lejos, a la panadería de la esquina. Coloqué con cuidado las tazas que Ricardo usaba de niño, esas que para nadie más tienen valor, pero para mí son como reliquias. Prendí la cafetera. Rayé el queso. Corté fruta. Todo tenía sentido cuando cocinaba para los míos. Todo parecía más liviano, más mío. Mientras freía unos plátanos, escuché los pasos de Nuria, mi nuera, bajando la escalera. Siempre arrastra sus zapatillas con una desgana que se siente en todo el ambiente. La saludé con una sonrisa que no me fue devuelta. Se sirvió café sin decir palabra y se quedó de pie frente a mí, como si estuviera midiendo algo, o esperando que yo me hiciera pequeña. Señora, dijo, sin siquiera mirarme, con esa frialdad que solo ella sabe usar. Ya le dije, no tiene que hacer esto. Aquí ya no es su casa. No respondí. Solo asentí con la cabeza y seguí cocinando. Una aprende a no encender fuegos cuando ya hay suficiente humo en el aire. Pero por dentro me temblaban hasta los huesos. Me aferré a la espumadera como si fuera un bastón invisible. Ricardo entró justo cuando yo servía los frijoles. Llevaba el móvil en la mano, como siempre, y ni siquiera levantó la vista al pasar. Nuria se acercó a él, le susurró algo al oído, y luego se fueron a la sala. Se oía apenas, pero lo suficiente: tu mamá no entiende límites. Aquello me golpeó. Fue entonces cuando mi voz salió, sin pensarlo, suave pero firme. ¿Molesto tanto por cocinar y cuidar de ustedes, en mi propia casa? El silencio que se hizo después de mis palabras me partió el alma. Ricardo me miró por primera vez en la mañana, pero no con ternura, sino con hartazgo. Ese tipo de hartazgo que una no sabe cuándo sembró, pero que de repente te florece en la cara como una espina clavada. Y entonces, él gritó. Me gritó, delante de todos. Aquí la que decide es mi esposa, tú no mandas en nada, y si a ella le molesta, tú te vas de mi casa. Las palabras cayeron como rocas sobre el suelo de baldosas. Frías. Rotas. Por un segundo, mi mente se quedó en blanco. Mi casa. La casa que levanté con cada costura, con cada lágrima. El aire se me hizo denso, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí el golpe sordo, pero también algo más. Una especie de extraña liberación.
No, lloré. No. No les di ese gusto. En cambio, me reí. Sí, me reí. Una risa seca, sin alegría, una risa de asombro y de amargura. Era la risa de quien ha visto lo absurdo, lo cruel, lo incomprensible de una situación. La risa de quien de pronto comprende que la dignidad es el único tesoro que le queda. Esa risa debió de sorprenderlos. Ellos, que esperaban lágrimas, solo recibieron un sonido áspero, una declaración de mi alma. Levanté mi mirada, firme. Los miré a ambos, a mi hijo, a mi nuera. No había odio, solo una profunda decepción. Está bien. Me voy. Pero no me voy vencida. En medio de ese silencio absoluto, que se había vuelto mío, saqué mi móvil. Mis dedos, aunque temblorosos, se movían con una decisión que yo misma desconocía. Marqué un número. Mi número de siempre. El del Banco Santander. La operadora me atendió con voz amable. Buenos días, señora Pilar, ¿en qué puedo ayudarle? Di mis datos. Pedí cancelar la tarjeta de Ricardo. Retirar todos los fondos. Cerrar la cuenta. ¿Desea hacerlo ahora mismo, señora? Preguntó la voz, casi maternal. Sí, respondí, con una claridad que me sorprendió a mí misma. Ahora. En este mismo instante. Porque cuando alguien te expulsa de su vida sin remordimientos, lo mínimo que puedes hacer es llevarte contigo todo lo que aún te pertenece. Los 75.000 euros que, puntada a puntada, con cada sacrificio, había ahorrado. Los mismos que, sin que ellos lo supieran, habían mantenido su vida cómoda, sus vacaciones baratas y sus compras sin intereses durante años. Ese dinero nunca fue suyo. Era mío. Era el fruto de mi trabajo, de mis sueños pospuestos. Cerré la puerta con firmeza. No di un portazo. No dejé notas. No hice dramas. Solo me fui con la espalda recta y el alma llena de cosas que ya no quería cargar. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás. Llevaba mi pequeña maleta de viaje en la mano, ligera en peso, pero pesada de historia. Dentro, mi ropa doblada con calma, mis hilos, mis agujas, mis gafas. Todo cabía en esa maleta, menos lo que sentía en mi pecho. Eso no tenía forma de empacar. Mientras el sol asomaba por fin, pensé, quizás esta sea la última vez que me arrastro por amor. Y si lo era, qué alivio. Nunca había sentido mi cuerpo tan ligero y, al mismo tiempo, tan roto por dentro. 40 años cosiendo. 40 años de vida entregada. Cada puntada, una esperanza. Cada puntada, un pago. ¿Y ahora, qué? Ahora, nada. Solo el camino por delante. Un camino desconocido. Pero mío. Solo mío. El pavimento parecía susurrar bajo mis pies, ya no hay vuelta atrás. Di vuelta en la esquina sin saber muy bien a dónde iba. No tenía ningún plan. Solo tenía claro que no regresaría. No después de aquello. No después de ese grito que me había expulsado de mi propia casa como si fuera una extraña. El aire de la mañana me pegaba en la cara como un cubo de agua fría, helándome el alma. Me senté en un banco junto al parque que tantas veces cruzamos cuando Ricardo era niño. Allí, con el sol apenas saliendo y la ciudad aún bostezando, me permití llorar. Pero poquito. Lo justo. Lo necesario. Porque llorar mucho, demasiado, es como darle más espacio a lo que ya se llevó todo. Saqué un pañuelo de hilo de mi bolso, de esos que yo misma bordo cuando me sobra un poco de tiempo. Me limpié las lágrimas. Me hablé bajito, casi un susurro, ya estuvo, Pilar.
Ya está bien. Me dolía la cabeza, sí. Pero más me dolía lo que se había roto dentro de mí. Pensé en ir a casa de alguna amiga, de esas de toda la vida, pero me dio vergüenza. No por orgullo, no. Por pura vergüenza. Una no va por la vida contando que su propio hijo la echó de casa. No es algo que se dice en voz alta, no. Es de esas cosas que una guarda, como un costal de piedras que solo tú sabes cuán pesado es. Respiré hondo. Me levanté. Levanté la mirada. Llamé a un taxi. ¿A dónde la llevo, señora? Me preguntó el chofer, un hombre joven, con una gorra ladeada. Y yo, con voz que apenas era un hilo, respondí. A donde no me conozca nadie. Terminé en una pensión acogedora en un barrio céntrico, lejos de mi antigua vida. 4 paredes color crema, una cama sencilla y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Pero era mía. Por esa noche, era mi lugar. Abrí mi pequeña maleta y me senté sobre ella. No quise encender la televisión. No revisé el móvil. Solo quería silencio. El tipo de silencio que no duele. Ese que se siente como una manta tibia después de tanto ruido emocional. No comí. No dormí. Solo me recosté en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, tratando de entender en qué momento mi vida dio ese giro tan violento. Fui yo. Fueron ellos. Fui por quedarme donde ya no me querían. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, una y otra vez, sin respuesta. Pasé la mañana siguiente caminando. La ciudad se me hizo enorme, inmensa. Sentía que nadie me veía. Que podía desaparecer y ni un alma lo notaría. Caminé hasta que los pies me dolieron, como nunca antes. Vi tiendas, parejas de enamorados, familias desayunando juntas en las terrazas de los bares. Y entonces, frente a un escaparate brillante, me encontré con mi reflejo. Estaba despeinada. Ojerosa. Los ojos apagados. La ropa algo arrugada. Pero también había algo nuevo. Una firmeza en la mirada. Una pequeña chispa. Era como si ese espejo me dijera, te dejaron. Sí. Pero no te rompiste. Y eso, solo eso, me bastó. Me sostuvo el resto del día. Me metí en una cafetería con olor a pan de pueblo recién hecho. Me pedí un café con leche humeante y un bolillo con mantequilla. Me senté junto a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, comí sola sin sentirme sola. Observé a la gente pasar. Un señor ayudando a su esposa a bajar del coche. Un niño corriendo con su mochila abierta. Y una señora mayor, más grande que yo, con su bastón, caminando despacio. Respiré hondo. Me levanté. Necesitaba moverme, necesitaba no quedarme rota. Porque quedarse rota, eso no era una opción. Porque si yo no me levantaba, nadie lo iba a hacer por mí. Y porque, al final, una tiene que aprender a sostenerse sola, aunque toda la vida haya vivido para sostener a otros. Esa noche encendí una veladora, como solía hacer en casa, no por costumbre, sino para no soltar del todo mi historia. Cerré los ojos y pensé en mi marido, en mi querido Miguel. En cómo él me habría defendido, en cómo habría dicho, en esta casa nadie te alza la voz, Pilar. Y sí, lloré, pero esta vez con menos rabia. Con más claridad. Porque entendí que a veces la dignidad no se recupera con gritos, sino con silencios bien elegidos. Porque irse a tiempo también es una forma de quedarse con lo mejor de una misma. A la mañana siguiente tomé una decisión. No podía quedarme en la pensión para siempre. Y tampoco podía volver. Así que,
con el corazón en un puño, marqué un número. El número de Isabel. Mi amiga de la juventud. De esas amigas que son como hermanas. Vivía sola desde hacía años. No le conté todo, no pude. Solo le dije que necesitaba empezar de nuevo. Ella me abrió las puertas sin hacer preguntas. Su voz, cálida, me dijo: ven, Pilar, que aquí siempre hay un plato en la mesa para ti. Cuando llegué, me abrazó tan fuerte que sentí como algo dentro de mí se quebraba, pero esta vez de alivio. Aquí no tienes que pedir permiso, Pilar, me dijo, y esa frase. Esa frase fue más poderosa que cualquier disculpa, que cualquier explicación. Instalada en mi nuevo espacio, puse mis cosas con calma. En una estantería, mis hilos, mis libros, una foto vieja donde salgo con Ricardo de niño. Lo vi tan chiquito, tan feliz, y se me apachurró el alma. Pero también me dije, no todo fue en vano. Porque aunque hoy me duela, yo sé que lo crié con amor y eso nadie me lo puede quitar. Ni siquiera él. Desde la ventana de mi habitación se veía la plaza. Y por las tardes, se escuchaba a un violinista que tocaba boleros. Ese sonido se volvió parte de mi sanación, como si cada nota me recordara que aún hay belleza. Incluso en las ruinas. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no para servir a nadie. Esta vez preparé café solo para mí. Me senté a tomarlo despacito, viendo cómo la luz de la mañana entraba por la cortina. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No plena, no feliz, no. Pero sí en paz. Que, a veces, para una mujer como yo, eso ya es mucho. Muchísimo. Porque después de todo lo que he vivido, aprender a estar sola sin sentir el vacío, eso es casi un milagro. Y ese milagro me lo regalé yo. A los 2 días de haberme ido, el teléfono sonó. No fue Ricardo. Claro que no. Fue el Banco Santander. La misma operadora que me había atendido antes me llamó para confirmar el cierre de la cuenta. Todo ha sido procesado, señora Pilar. El monto total ha sido transferido a su nueva cuenta personal. Su voz era amable, casi maternal, como si intuyera que lo que yo estaba haciendo no era solo un trámite, sino una ruptura. Colgué y me quedé sentada frente a la mesa, viendo mi taza vacía. No sentí alegría. No sentí culpa. Sentí una paz extraña. Como cuando una limpia el armario y por fin puede cerrar la puerta sin que se le caigan las cosas encima. Me quedé así un buen rato, respirando. No celebrando, solo respirando. Porque hay decisiones que una no toma para vengarse, sino para sanar. Me acordé de todas las veces que Ricardo usó ese dinero, mis 75.000 euros, sin saber que venía de mí. Compras en línea, el supermercado, las vacaciones que decía que salían baratas, el nuevo frigorífico que supuestamente le ofrecieron a pago sin intereses. Yo sonreía en silencio, sabiendo que le estaba ayudando, aunque él nunca preguntara de dónde salía el saldo. Tal vez en su cabeza el dinero crecía solo. Tal vez pensó que siempre tendría ese respaldo. Pero la verdad es que nunca fue suyo. Nunca fue de ellos. Era mío. Era el fruto de años de costura, de trabajos extra, de guardar monedas en frascos y no comprarme cosas que sí necesitaba. Era mi red de seguridad. La que yo le presté sin condiciones hasta que me echó. No supe lo que ocurrió exactamente ese día, pero Isabel, que siempre se entera de todo en la plaza, llegó esa tarde con un pan de pueblo recién horneado y sus ganas de charlar. Siempre ha sido una mujer alegre, pero cuando me vio esa vez, bajó el tono. ¿Estás bien, Pilar? Me dijo. Le contesté que sí. Que por fin sentía que el suelo ya no se movía debajo de mí. Ella me miró en silencio, luego me tomó la mano.
No te sientas mal, Pilar. Ayudar, está bien. Pero permitir que te pisoteen, eso ya es otra cosa. Sus palabras me acariciaron como una manta suave. Me vi en sus ojos y pensé, ¿cuántas mujeres como yo se han callado demasiado? ¿Cuántas han puesto el pan en la mesa que ya no les pertenece? Y entonces, Isabel, con su habitual chispa, me soltó, casi como quien lanza una piedra al río. Me encontré a Marina en la calle, y me contó algo que te va a gustar. La palabra, gustar, no era la correcta, lo sabía, pero entendí lo que quería decir. Me quedé callada esperando. Isabel acomodó su rebozo, dio un sorbo al café y bajó la voz. Dice que vio a Nuria en el supermercado. La tarjeta de Ricardo fue rechazada 3 veces. Y que discutieron delante de todo el mundo. No dije nada. Ya me imaginaba esa escena. Nuria con cara de incomodidad. Ricardo revisando el saldo en su móvil una y otra vez sin entender nada. El cajero esperando. La gente en la fila murmurando. Y esa sensación que solo una conoce cuando de pronto te quitan algo que dabas por hecho. Me lo imaginé y no me reí. Solo cerré los ojos y pensé, ya era hora de que sintieras lo que es no tener respaldo. Si usted, querido oyente, aún me acompaña en este camino, le ruego que me deje un comentario con el número 1. Saber que sigue ahí, escuchando mi historia, es el motor que me impulsa a seguir compartiendo lo que el alma guarda. Su presencia es el mayor aliento para que yo le cuente el resto. Esas noches, la cama se me hacía menos dura en casa de Isabel. El silencio era diferente. No era el silencio cargado de reproches de mi antigua casa, no. Era un silencio limpio. Me dejaba respirar. Me dejaba pensar sin miedo. Y en esos silencios, empecé a escribir. Saqué un cuaderno de tapas duras que había guardado por años, sin usarlo, por miedo a estropearlo con tonterías. Pero ese día ya no me importó. Lo abrí. Tomé una pluma azul y, sin pensarlo mucho, escribí en la primera página, para ti, Ricardo. Empecé. Empecé como quien se arranca una espina, lento, pero sin detenerse. Le conté cosas que nunca dije. Que me dolía no escuchar un gracias. Que nunca esperé un monumento, pero sí un gesto, una mirada, un café compartido sin reclamos. Le conté que algunas noches me desvelaba esperando escuchar su llave en la puerta y que cuando llegaba, solo pasaba de largo. Le dije que fui feliz criándolo, sí, pero que hubo días en que quise desaparecer de tanto cansancio. Que él era mi motor, sí, pero también mi mayor sacrificio. Y que si alguna vez parecí controladora, era porque no sabía cómo ser madre sin estar encima, porque a mí nadie me enseñó a soltar. La pluma se deslizaba como si no fuera mía, como si mi cuerpo por fin soltara lo que tanto había callado. Le escribí que nunca odié a Nuria. Que al principio incluso la quise. Que me parecía educada, fuerte, segura. Pero que poco a poco me borró. Me fue apagando, como una vela que estorba en la mesa. Que traté de entenderla, de agradarle, de no molestar. Pero llega un punto donde el alma se cansa de pedir permiso para existir. Le escribí que no me fui por enojo. Que me fui porque ya no podía sostenerme de pie entre tanto desprecio disfrazado de modernidad. Terminé la primera carta y me quedé viendo el papel. Temblaba. No de miedo. De alivio. Era como si me hubiera quitado un costal del pecho. Pero no paré. Ahí empecé otra, y luego otra. Una hablaba de los domingos, de la mesa vacía. Otra de cómo extrañaba ver su ropa tendida en el patio. Otra, más corta, solo decía, me dolió más tu silencio que tu grito. Había tanto acumulado. Tanta herida sin forma.
que cada página se volvía una especie de vendaje improvisado. No para que él las leyera, no. Sino para que yo pudiera respirar. Guardé las cartas en un sobre grande, las até con un listón rojo y las escondí en la parte alta del armario, donde guardo también las fotos de mi boda y un pañuelo que me regaló mi madre antes de morir. No sé por qué hice eso. Tal vez porque necesitaba darle a mi dolor un lugar concreto. Algo que pudiera tocar, mover, guardar. Como si así doliera menos. Como si tener el dolor doblado y atado fuera más soportable que dejarlo suelto por la casa. Isabel notó que estaba más callada de lo normal. Me preguntó si me sentía mal. Le dije que no. Que estaba vaciándome. A veces hay que hacer espacio dentro, le murmuré. Ella asintió, sin preguntar más. Y eso lo agradecí. Porque no siempre una necesita consuelo. A veces solo necesitas que alguien se siente cerca mientras tú haces lo que tienes que hacer. Esa noche no cené. Pero dormí mejor. Mucho mejor. Al día siguiente, encendí una de las cartas. La quemé en el fregadero. Vi cómo se consumía el papel, lento, dejando ceniza gris y un olor tenue a despedida. Me quedé viendo el fuego extinguirse y dije en voz baja, lo que no se dice también se pudre por dentro. Y decidí que no iba a dejar que nada se pudriera más en mí. Que cada cosa no dicha, cada dolor mudo, lo iba a escribir, lo iba a llorar, lo iba a quemar si era necesario. Pero que ya no me iba a callar. Al menos, no conmigo. Volví a mi cuarto. Abrí el armario y acaricié las cartas que quedaban. Le susurré, no sé si algún día te las dé, Ricardo, pero gracias por escucharme. Isabel, que siempre se encuentra a alguien en la plaza o en el mercado y se entera de lo que yo no quiero preguntar, llegó esa mañana agitada. Con una sonrisa que intentó disimular, sin éxito. Se sentó a tomar café conmigo y soltó, casi como quien lanza una piedra al río. Me encontré a María, la vecina de enfrente, y me contó algo que te va a dejar fría. La palabra, fría, no era la correcta, pero entendí lo que quería decir. Me quedé callada esperando. Isabel acomodó su rebozo, dio un sorbo al café y bajó la voz. Dice que el coche de Ricardo, que se lo van a quitar. Tiene muchos retrasos en los pagos. Y no solo eso. Dicen que deben en todos lados. Que ya nadie quiere extenderles crédito. No dije nada. Solo me senté en la mesa y respiré hondo. Muy hondo. No me sorprendió. No me alegró. No me dolió. Fue como ver caer una rama seca. Como un resultado inevitable de años de pretensión. Porque una cosa es tropezar, y otra vivir creyendo que los demás siempre van a salvarte. Pensé en todo lo que pagué sin decirlo. Las cuentas que aparecían como por arte de magia. Los recibos que desaparecían. El seguro del coche, las salidas al restaurante, el internet, la despensa, el agua embotellada que Nuria tomaba como si fuera vino caro. Todo eso salía de mi cuenta, de mi espalda, de mis sacrificios. Y ahora que ya no estaba, se caía el escenario. Días después, mientras regaba las plantas del balcón, lo vi. Un camión de grúa. No sabía por qué, pero algo me empujó a asomarme más. Y entonces lo vi. Era el coche de mi hijo, Ricardo. El mismo que siempre presumía. El mismo que decía que era suyo. Se lo estaban llevando. Dos hombres hablaban entre ellos mientras hacían señas. Ricardo estaba parado al lado, con las manos en los bolsillos, sin decir una palabra. Lo reconocí de espaldas. Ese gesto. Ese peso en los hombros. Lo conocía desde niño. Pero no salí. No bajé.
No dije nada. Lo vi desde arriba, como quien mira una versión antigua de algo que ya no es. Cerré la cortina. Me serví un café. Y me dije algo que llevaba días masticando: tal vez no hay peor deuda que la de olvidar a quien te dio todo sin condiciones. Isabel llegó ese día con los ojos encendidos. Había ido al mercado, como siempre, pero en el camino se encontró con la vecina. Me lo dijo mientras preparaba café. Pilar. Nuria quiere vender la casa. Me quedé inmóvil. No de sorpresa. De indignación. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? La casa que levanté con cada costura, cada noche sin dormir, cada cuenta saldada a plazos. La casa donde Ricardo aprendió a caminar. Donde su padre, mi Miguel, murió. ¿Cómo se atreven? No dije nada en ese momento. Solo sentí el café amargo en la lengua, como un recordatorio de que hay cosas que una no perdona. Ni aunque aprenda a soltar. Me quedé con esa frase clavada en la nuca todo el día. Me imaginé a Nuria sentada en la sala, con su ordenador abierto, navegando en páginas de bienes raíces. Escribiendo cosas como: casa bien ubicada con historia familiar. Y me hervía la sangre. Porque esa casa no era solo un espacio. Era mi sacrificio hecho paredes. Era el lugar donde amé, sufrí, crié, sané, perdí. Y ahora querían venderla como si fuera una bolsa de segunda mano. Me senté en la cama y abrí mi carpeta de documentos. Todo seguía ahí. La escritura original. El recibo de pago del último impuesto predial. Las actas firmadas por mi esposo, Miguel. Todo en orden. Todo en mi nombre. Pensé en ir a la casa. En plantarme frente a Nuria y decirle en su cara que no podía vender lo que nunca fue suyo. Pero algo en mí ya no necesitaba gritar. No más. Lo que tenía que decir, lo decía el papel. Lo decía la historia. Lo decía el silencio con el que me fui. Porque a veces, cuando una mujer se retira con dignidad, lo que deja atrás empieza a tambalearse por sí solo. No hacía falta discutir. Bastaba con esperar. Esperar a que se dieran cuenta de que no puedes vivir cómodamente sobre lo que despreciaste. Isabel me contó que Ricardo encontró los papeles. Que se quedó sentado en el sofá sin hablar, con la escritura en la mano. Que Nuria se enojó. Que discutieron. Que él le dijo: nunca fue nuestra. Y ahí sentí una punzada dulce. No por la rabia que eso causó, sino por el reconocimiento. Porque a veces lo único que una madre necesita no es que le pidan perdón, sino que digan la verdad. Aunque sea tarde. Nunca fue nuestra. Era cierto. Y escuchar, aunque fuera de boca ajena, que él lo dijo, fue como recuperar algo que me quitaron sin permiso. Me pregunté cómo se vería esa casa ahora. Si aún colgaban las cortinas que yo cosí a mano. Si la cocina aún olía a comino y canela como antes. Si mi presencia aún se sentía en las paredes, aunque ya no estuviera ahí. Porque hay casas que tienen memoria. Que guardan el eco de los pasos que les dieron sentido. Me dolía pensar en ella como un objeto de venta. Pero también entendí algo. Una casa deja de ser hogar en el momento exacto en que te obligan a irte. Y desde ese día, yo ya no vivía ahí. Mi nieta me abrazó esa noche sin decir nada. Tal vez lo presentía. Tal vez sintió en mi cuerpo la tensión que yo trataba de esconder. Le acaricié el cabello y le dije bajito: las cosas valiosas no se venden, se honran. Ella no entendió del todo, pero asintió. Y me bastó. Porque si alguien va a heredar algo de mí, no quiero que sean muebles ni paredes.
Quiero que sea la memoria de una mujer que supo cuándo quedarse y cuándo irse. Me senté en la mesa con mi libreta y escribí una sola línea: no se vende lo que se construyó con amor y se habitó con dolor. Esa casa puede cambiar de dueño, sí. Pueden pintarla, pueden remodelarla. Pero nunca la harán suya. Porque hay espacios que reconocen a sus verdaderos dueños. Y si algún día Nuria escucha cómo las puertas rechinan, cómo la luz no entra igual, que sepa que no es fantasía. Es historia. Es ausencia con nombre y apellido. Esa noche me dormí mirando el techo, sin lágrimas, sin rabia, con una sola certeza. Yo ya no vivo en esa casa. Pero esa casa nunca podrá olvidarse de mí. Pasaron algunos días. Yo seguía con mi rutina, cosiendo, leyendo, charlando con Isabel. Pero había algo, un hueco raro. Una urgencia, como cuando una tiene que sacar el aire de golpe, porque si no, se ahoga. No era tristeza. Era una premonición. Soñaba con mi nieta, Sofía. Soñaba que me tomaba de la mano y me decía que tenía frío. Me despertaba con un nudo en el pecho. La extrañaba. Más de lo que me permitía admitir. La última vez que la vi fue en su cumpleaños. Le regalé una mochila que yo misma bordé. Nuria apenas la dejó abrir el regalo. Ricardo se veía incómodo. Ella me abrazó bajito, a escondidas, y en su mirada había algo. Como si supiera más de lo que decía. Como si también estuviera aprendiendo a callar por dentro. Me preguntaba si estaría bien, si estaría comiendo, si todavía me quería. Esa duda me persiguió todo el día. No quise llamar. No quise molestar. Pero el corazón no se calma tan fácil. Me senté en la cama, abracé una almohada y me quedé ahí, en ese espacio tibio, tratando de convencerme de que hice lo correcto. Porque a veces una se va para salvarse. Pero eso no quita que duela. Volví a soñar con ella. Esta vez corría hacia mí con un dibujo en la mano. Desperté con lágrimas en los ojos. Y al mediodía, como si el universo hubiera escuchado mi desvelo, el teléfono sonó. Era ella. Mi nieta, Sofía. Su voz temblaba. Lloraba. Abuela, dijo, con la voz rota, mis papás ya no se hablan. Se gritan. Yo no quiero estar aquí. Me duele la panza, me duele todo. Me escapé. Sentí que me apuñalaban. Me senté derecha y respiré hondo para no quebrarme. Aquí estoy, mi niña, aquí estoy. Quise decirle que viniera, que se quedara conmigo. Que este rincón humilde era más hogar que esa casa de paredes frías. Pero no le dije nada. Solo la escuché. Solo la contuve desde el otro lado de la línea. Porque a veces eso ya es un milagro. Colgué con el alma en un hilo. Me levanté. Abrí la ventana y miré al cielo. Le pedí a mi esposo, a mi Miguel, que la cuidara. Que le susurrara al oído que no está sola. Que aunque su casa se haya vuelto una guerra, ella tiene donde refugiarse. Volteé a ver mi cama y pensé, hay espacio para ella. Me prometí que si un día toca la puerta, yo la voy a recibir con los brazos abiertos y la tetera hirviendo. Porque si algo me queda, es amor. Amor que ya no voy a entregar donde no me valoren. Pero que siempre estará listo para quien lo necesite de verdad. No sé cómo describir lo que sentí cuando la vi ahí. En la entrada del edificio de Isabel. Con el cabello revuelto, la mochila colgando del hombro y los ojos enrojecidos. Era mi nieta. Mi niña, con apenas 13 años, y ya con una tristeza encima que no le correspondía. Me quedé paralizada un segundo. Pensé que era un sueño.
Que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Pero no. Ahí estaba. Temblaba. Respiraba entrecortado. No aguanté más, abuela, dijo, la voz apenas un hilo. Me acerqué despacio. Como si el más mínimo movimiento pudiera hacerla desmoronarse. La abracé. Y al sentir su cuerpo frágil, supe que estaba más rota de lo que imaginaba. Entramos sin hablar. Solo se escuchaban sus sollozos bajitos y mis llaves tintineando en la puerta. Isabel estaba en su cuarto y no preguntó nada, como si intuyera que esa noche no era suya. Senté a mi nieta en la cama. Le preparé un té con miel. Le quité los zapatos con cuidado y le ofrecí una manta. Me miraba con los ojos grandes, como si no pudiera creer que estaba ahí. Le acaricié el cabello. No pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo era posible que esa niña que yo ayudé a nacer estuviera buscando refugio en mi cuarto, a escondidas, como si fuera una delincuente? No me dio muchos detalles. Solo dijo que sus papás no paraban de pelear. Que Nuria gritaba todo el tiempo. Que Ricardo se encerraba a trabajar. Que nadie la escuchaba. Que la comida ya no sabía a nada. Que le dolía el estómago de tanto aguantar. Me quedé en silencio, conteniendo las lágrimas. Porque yo ya sabía todo eso. Lo intuía. Pero escucharlo de su boca fue como una bofetada. Y lo peor es que yo también fui parte de ese entorno. Yo también me callé por no incomodar. Por no provocar. Por no empeorar las cosas. Y mientras tanto, ella crecía rodeada de una guerra muda. ¿Puedo quedarme aquí, abuela? Esa pregunta me partió. No por la petición, sino por la forma en que la hizo. Con miedo. Como quien pide permiso para existir. Le tomé las manos y le dije lo único que podía decirle desde el fondo de mi alma. Aquí no tienes que pedir permiso para buscar refugio, mi niña. Me abrazó tan fuerte que se me salieron las lágrimas sin querer. La envolví en mis brazos como cuando era chiquita. Como cuando se caía y corría conmigo a buscar consuelo. Y entendí en ese instante que hay cosas que no se deshacen con el tiempo. Que el amor verdadero no se vence, solo espera en silencio a ser llamado. Esa noche durmió conmigo. Abrazada. Como si tuviera 5 años otra vez. Se quedó profundamente dormida en minutos. Yo no. Me quedé despierta mirando el techo, agradecida y rota al mismo tiempo. Pensando en todo lo que esa niña había tenido que tragar. En todo lo que le tocó cargar sin entender por qué. Pensé en Ricardo. Pensé en lo lejos que se había ido de todo lo que alguna vez fue. En cómo había permitido que su casa se convirtiera en un campo minado. Y me pregunté si en algún rincón de su conciencia aún me reconocía como la mujer que lo sostuvo cuando él mismo era solo un niño asustado. Al amanecer, ella seguía dormida. Con los puños cerrados y la respiración tranquila. Me levanté despacio. Preparé café y me senté en la ventana a ver cómo despertaba la ciudad. El cielo estaba despejado y se escuchaban las campanas de una iglesia cercana. Pensé en llamar a Ricardo. En decirle que su hija estaba conmigo. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era el momento. Ella necesitaba paz. Y si esa paz solo podía encontrarla conmigo, entonces que así fuera. Por lo pronto, me bastaba con saber que esa noche no se sintió sola. Que no cenó entre gritos. Que no se durmió con miedo. A media mañana despertó. Le preparé pan de pueblo con chocolate caliente. Se lo comió en silencio, como si el cuerpo le recordara que podía relajarse. ¿Puedo quedarme otro día? Me preguntó.
Los que necesites, respondí. Me sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas visible. Pero suficiente para llenarme el pecho. Porque entendí que tal vez esa niña iba a recordar esta etapa de su vida, no por el dolor, sino por este rincón donde por fin pudo respirar. Más tarde, cuando salió al balcón, la vi mirando a los pájaros con una expresión que no le conocía. Y pensé, a veces no podemos salvar a todos, pero sí podemos ser el lugar donde alguien se salva a sí mismo. Y con eso me alcanzaba. Más que con cualquier disculpa. Más que con cualquier reparación. Esa mañana puse 3 platos sobre la mesa. No fue algo planeado, no. Fue una reacción natural. La costumbre de muchos años me habría hecho poner 2, sí. Pero esa vez sentí que éramos 3. Isabel, Sofía y yo. Una mujer que me abrió su hogar sin condiciones. Una niña que buscó refugio sin saber que también venía a salvarme. Y yo, en medio, como un puente que volvía a tener sentido. Puse pan. Corté fruta fresca. Serví café. Y cuando vi a mi nieta salir de su cuarto, con los ojos aún un poco hinchados, sí, pero la espalda más derecha, sentí que algo en mí se acomodaba. Isabel llegó con sus sandalias arrastrando y una bata de flores. Traía una mermelada de guayaba que había comprado en el mercado. Hoy se desayuna con gusto, dijo Isabel, con su alegría contagiosa. Sofía se sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas, pero se sonrió. Nos sentamos las 3 y hubo un momento largo, larguísimo, en el que nadie habló. Solo comimos con calma, masticando sin prisa, como si ese desayuno fuera una ceremonia secreta. Como si cada mordida dijera, estás a salvo. Y en ese silencio me di cuenta de que una mesa no se llena de platos. Se llena de alivio. Y ahí, en ese rincón modesto, la vida volvía a latir. Después del desayuno, Isabel se fue a hacer unas compras. Y nosotras nos quedamos solas. Mi nieta, Sofía, me ayudó a limpiar. A doblar ropa. A regar las plantas del balcón. Le mostré cómo cortar el hilo sin torcer la aguja. Cómo enhebrar sin que tiemble la mano. Me escuchaba con esa tensión que tienen los niños cuando algo les hace sentir parte de algo importante. A veces me miraba sin decir nada, como si quisiera preguntarme cosas que aún no se atrevía. Y yo no la presionaba. Sabía que cada cosa saldría cuando estuviera lista. Solo quería que supiera que aquí no tenía que esconderse. A la tarde nos sentamos a ver una película. Isabel volvió con galletas recién horneadas. El apartamento olía a mantequilla y vainilla. Olía a hogar. A esos hogares que no salen en las revistas, no. Pero donde el alma por fin puede sentarse sin miedo. Y yo ahí, rodeada de 2 mujeres que no pedían nada más que mi presencia, entendí que no todas las familias se rompen por traición. Algunas se reconstruyen en silencio. Con nuevos lazos. Con ternura tejida sin apuro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por estar bien. Por no estar allá. Por no correr a arreglar lo que otros destruyeron. Mi nieta me pidió dormir otra noche. Le preparé su cama con las sábanas limpias y el osito de trapo que aún conservaba de cuando era chiquita. Lo abracé antes de ponérselo en la almohada. Ella lo recibió sin decir nada, pero sus ojos se aguaron. Me acerqué, le di un beso en la frente y le susurré, aquí no hay que ser fuerte todo el tiempo, mi vida. Se quedó dormida en minutos. Y yo me senté a su lado un rato más, mirándola respirar. Como cuando era bebé. Como cuando yo aún creía que mi familia era indestructible. Al anochecer salí al balcón a tomar aire. La plaza estaba tranquila.
Un par de muchachos tocaban guitarra en una banca. Y justo cuando el cielo se tiñó de ese color entre lila y gris que tanto me gusta, escuché un golpe en la puerta. Un golpe firme. No un timbrazo, no un llamado. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Me paralicé. No necesitaba ver para saber quién era. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Y por la mirilla lo confirmé. Era Ricardo. Mi hijo. Parado, esperando. Sosteniendo algo en la mano, como si no supiera si golpear otra vez o irse. No abrí. No podía. No supe si era enojo. Miedo. O simplemente esa paz que tanto me costó volver a tener. Me quedé ahí, tras la puerta, conteniendo la respiración, sintiendo como mi corazón latía en las sienes. Escuché sus pasos alejarse. Luego, el silencio. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la madera. No lloré. No temblé. Solo pensé, a veces quedarse quieta también es una respuesta. Y esa noche dormí con el pecho apretado. Pero la espalda derecha. Las noches en casa de Isabel se volvieron un refugio. El aire suave que entraba por la ventana, el eco lejano de una televisión encendida en otro apartamento. Me tapaba con una cobija liviana y me decía a mí misma, esto apenas comienza. Porque cuando alguien vive tanto tiempo fingiendo que controla todo, el primer derrumbe no se nota por fuera. Se nota en la mirada. En la forma en que contesta. En las noches en que no duerme. Yo no necesitaba verla. Yo sabía. Sabía que la cara de Nuria había cambiado. Que ya no podía sostener con la misma firmeza el cuento que se había inventado. Y sin querer, sin buscarlo, sin levantar la voz, yo iba ganando terreno. Pero no un terreno de poder, no uno más importante. El de mi valor. El de mi derecho a ser vista. A ser reconocida. Porque no hay castigo más certero que el que llega cuando una ya no está para justificarlo. Me dormí con esa idea en el pecho, como quien arropa una verdad y la deja descansar con ella. Esa madrugada soñé con él. Con mi esposo, mi Miguel. Con el único hombre que me miró como si yo valiera más que el mundo entero. Estábamos en la casa vieja, la de cuando Ricardo era apenas un niño. Él estaba en la cocina, friendo huevos, y me preguntaba si ya me había perdonado. Me desperté sudando. Con un nudo en la garganta. No supe si fue por la pregunta de él o porque, en el fondo, aún no me la había hecho yo. Me quedé sentada en la cama, con la manta encima de las piernas, mirando al vacío como si esperara una señal. Algo. Lo que fuera. Pero no llegó nada. Solo el silencio. Después del desayuno, Isabel salió con Sofía a comprar algunas cosas para la escuela. Me quedé sola en casa. Abrí el baúl que había traído del otro apartamento y saqué una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro estaban las cartas que mi esposo, Miguel, me escribía cuando trabajaba fuera. Los dibujos de Ricardo niño. Una cadena de oro con el dije que nunca me quité mientras él estuvo vivo. Saqué también una manta vieja. De esas que huelen a historia. Me la puse sobre los hombros. Me senté en el sillón más cercano a la ventana. Y ahí, en esa quietud, sentí que tenía que hablar. No con nadie. Con él. No hablé en voz alta. Lo pensé. Lo sentí. Como si él estuviera ahí. Justo a mi lado. Le dije que lo extrañaba. Que me estaba costando más de lo que imaginaba. Que me dolía haber fallado en lo único que prometí proteger, nuestra familia. Le conté que Ricardo me echó. Que me gritó.
que me sacó de la casa que construimos juntos. Y que lo hizo sin titubear. Le dije que tenía miedo de haber hecho algo mal. Que a veces me pregunto si crié a un hombre frío. O si fue el mundo el que lo volvió así. Que aún lo quiero, sí. Pero que no sé cómo mirarlo sin sentir que me fallé a mí misma. Recordé su voz en el hospital. Su mano en la mía. Cada vez más débil. No dejes que le falte nada, Pilar. Me lo prometió. Prométemelo. Y yo lo prometí. Con lágrimas. Con el alma. Con cada fibra de mi cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando darle todo a un hijo significa vaciarse una misma? ¿Qué pasa cuando esa promesa, sin querer, se convierte en una condena? Me quedé mirando las paredes. Los cuadros torcidos. El aire, quieto. Y me sentí pequeña. Me sentí traidora. No hacia él. Hacia mí. Pensé en los cumpleaños que organicé sola. En las veces que vendí mis propias cosas para pagar la colegiatura. En cómo me las ingeniaba para hacer rendir el arroz cuando no alcanzaba ni para carne. Y aún así, lo crié con amor. Con ternura. Con presencia. Nunca me fui. Nunca le falté. Entonces, ¿por qué dolía tanto sentir que fracasé? Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran sin lucha. No esas lágrimas ruidosas, no. Lágrimas silenciosas. De esas que te lavan por dentro. Lágrimas que solo una mujer que dio todo sin pedir puede entender. Escribí su nombre en una hoja en blanco. Solo su nombre. Miguel. Y debajo, una frase que jamás me atreví a decir: perdóname por seguir aquí sin ti. Perdóname por no saber soltarlo a tiempo. Lo doblé. Lo guardé en la caja junto a todo lo que me quedaba de él. Cerré con cuidado. Como quien cierra un ciclo. No porque ya no duela. Sino porque por fin entendí que seguir viviendo también es una forma de honrar a quien se fue. Más tarde, mientras barría la sala, sonó el teléfono. Era Ricardo. No contesté. No porque no me importara. Sino porque todavía no encontraba palabras que pudieran salir sin romperme otra vez. Me limité a mirar el nombre en la pantalla y a pensar: no estoy lista. Y tal vez, está bien no estarlo. Me senté. Respiré hondo. Y me repetí algo que he empezado a creer: no todas las madres son eternas. Algunas también necesitan ser hijas de vez en cuando. Ser cuidadas. Ser vistas. Esa noche me acosté temprano. Sofía ya dormía. Isabel tejía en silencio. Y yo cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro que no doliera. Uno donde no todo lo que haga tenga que ser para otros. Uno donde yo también quepa. Aunque sea en la última página. Si usted, querido oyente, aún me acompaña en este camino, le ruego que me deje un comentario con el número 1. Saber que sigue ahí, escuchando mi historia, es el motor que me impulsa a seguir compartiendo lo que el alma guarda. Su presencia es el mayor aliento para que yo le cuente el resto, una parte final que desvelará las preguntas aún pendientes. Acompáñeme hasta el final de este viaje. Isabel me despertó con un murmullo. Estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja, pero su tono era distinto. Como cuando algo no se quiere decir demasiado alto para no asustar. Me levanté despacio, me puse la bata y esperé a que colgara. Me miró con una mezcla rara, tristeza y algo parecido a lástima. No quería decírtelo, Pilar, comenzó, pero te vas a enterar de todos modos. Yo ya sabía que algo venía.
Mi cuerpo lo sabía. Parece que a Ricardo le van a quitar el coche, dijo, casi en un suspiro. Tiene muchos retrasos. Y no solo eso. Dicen que deben en todos lados. Que ya nadie quiere extenderles crédito. No dije nada. Solo me senté en la mesa y respiré hondo. Muy hondo. No me sorprendió. No me alegró. No me dolió. Fue como ver caer una rama seca. Como un resultado inevitable de años de pretensión. Porque una cosa es tropezar, sí. Y otra, vivir creyendo que los demás siempre van a salvarte. Pensé en todo lo que pagué sin decirlo. Las cuentas que aparecían como por arte de magia. Los recibos que desaparecían. El seguro del coche. Las salidas al restaurante. El internet. La despensa. El agua embotellada que Nuria tomaba como si fuera vino caro. Todo eso salía de mi cuenta. De mi espalda. De mis sacrificios. Y ahora que yo ya no estaba, se caía el escenario. Se desmoronaba. Isabel me contó que Nuria fue al Banco Santander a reclamar. Que armó un escándalo. Que exigió hablar con un gerente. Pero no había gerente que le explicara lo que ella no quería aceptar. La tarjeta nunca fue suya. La cuenta tampoco. Que el dinero no brota del suelo. Que vivir como si todo estuviera garantizado, tiene fecha de caducidad. Me la imaginé saliendo del banco. Con la cara dura, sí. Los pasos firmes. Pero por dentro hecha trizas. Me imaginé a Ricardo recibiendo las llamadas de cobranza. Bajando la cabeza. Evitando decir la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo se dice en voz alta que perdiste el suelo por olvidar a quien lo sostenía? Esa tarde me senté en el balcón con mi cuaderno. Y escribí una sola frase: hay deudas que no se pagan con dinero. La repetí varias veces. Porque era cierto. Porque había otra deuda. Más silenciosa. Más dolorosa. La del respeto. La del cariño que se da por hecho. La de la presencia que se cree garantizada. Pensé en todas las veces que Ricardo me llamó. Siempre para pedirme algo. Nunca para saber cómo estaba. Nunca para ofrecerme un café. Nunca para preguntar si necesitaba algo. Y ahora. Ahora todo le faltaba. Todo le costaba. Y yo no estaba ahí. No lo disfruté, no. Pero tampoco me culpé. Porque entender los límites no es crueldad. Es justicia. Es aprendizaje. Y a veces, cuando la vida te dice, ya basta, no es castigo. Es redención. Isabel me miraba de reojo, como si esperara que dijera algo. Pero no dije nada. Porque hay silencios que valen más que 1000 discursos. Porque si algo he aprendido es que no siempre hay que explicar por qué una se va. A veces basta con no volver. Esa noche llovió fuerte. Los truenos sacudían los cristales. El aire olía a tierra mojada. Sofía se asustó. Vino a mi cama. Se acurrucó junto a mí. Y le canté la misma canción que le cantaba a Ricardo de bebé: duérmete ya, que la luna te ve. Y mientras la acunaba, pensé en cómo el amor no se acaba. Solo cambia de dirección. Que ahora mi ternura no era para quien la despreciaba, sino para quien aún podía crecer en ella. Al día siguiente, temprano, vi por la ventana de la cocina un camión de grúa. No sabía por qué, pero algo me empujó a asomarme más. Y entonces lo vi. Era el coche de Ricardo.
El mismo que siempre presumía. El mismo que decía que era suyo. Se lo estaban llevando. Remolcando. Dos hombres hablaban entre ellos mientras hacían señas. Ricardo estaba parado al lado. Con las manos en los bolsillos. Sin decir una palabra. Lo reconocí de espaldas. Ese gesto. Ese peso en los hombros. Lo conocía desde niño. Pero no salí. No bajé. No dije nada. Lo vi desde arriba. Como quien mira una versión antigua de algo que ya no es. Me quedé quieta. Viendo cómo se alejaba el coche con el gancho de la grúa. Y me dije algo que llevaba días masticando. Tal vez no hay peor deuda que la de olvidar a quien te dio todo sin condiciones. Cerré la cortina. Me serví un café. Y me prometí que, por más que duela, no iba a volver a rescatar a nadie que no sepa nadar por sí mismo. Ese día amanecí con una calma rara. De esas que llegan después de una tormenta larga. Me puse a ordenar la caja de telas que tenía a medio clasificar. Y, sin pensarlo, saqué el vestido. El mismo que había encontrado semanas atrás. Colgado como una promesa rota. Lo extendí sobre la mesa. Pasé la mano por cada costura. El encaje estaba intacto. Las perlas bordadas seguían firmes. Lo miré con otros ojos. Ya no como una prenda olvidada, no. Sino como un testigo. Un sobreviviente. Algo que, como yo, no había tenido el final para el que fue creado, pero que aún tenía valor. Me senté frente a él. Y empecé a trabajar. Cada puntada fue una conversación conmigo misma. Cada remiendo, una reconciliación con la mujer que fui. No era solo un vestido. Era un espejo. Bordé con hilos de tonos suaves. Ajusté la cintura. Reforcé las mangas. Me perdí en ese proceso como si el tiempo se detuviera. Cuando terminé, lo colgué en la ventana para que tomara la luz del día. Y ahí, suspendido frente al sol, el vestido parecía respirar. Como si dijera, aquí sigo. Como si su belleza no necesitara un altar. Sino una mirada que la valore. Isabel entró en el cuarto. Se quedó sin palabras. Solo murmuró. Está vivo. Sonreí. No por vanidad, no. Por gratitud. Porque había algo en esa pieza que hablaba por mí. Que decía todo lo que no me atrevía a poner en palabras. No me rendí. Esa misma tarde, una joven tocó a la puerta. Venía por recomendación de alguien que conocía a Isabel. Me dijeron que usted sabe coser como antes, me dijo, con timidez. Que arregla vestidos con historia. Asentí. Traía el suyo envuelto en plástico. Nuevo. Pero sin alma. Le mostré el mío. No para venderlo, no. Solo para compartir. Ella lo miró con los ojos abiertos. ¿Y este de quién fue? Preguntó. Lo pensé un segundo. Fue mío, le dije, aunque nunca lo usé. Nos quedamos en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios que escuchan más que las palabras. La joven, Elena, me pidió probárselo. Le ayudé a ponérselo con cuidado. Y cuando se miró en el espejo, lloró. No de tristeza. De reconocimiento. Me queda como si me conociera desde antes, susurró. Yo también tuve que morderme los labios para no quebrarme. Porque esa frase fue como una caricia a todos mis años invisibles. ¿Por qué sí? Tal vez ese vestido no fue para mí.
Pero hoy hablaba por mí. Elena quiso comprarlo. Quiso pagarlo con una cifra generosa. Pero yo no lo vendí. Le dije que el precio era, que no lo olvidara, que supiera que fue cocido con amor viejo, con manos que no buscaban fama, sino reparación. Me abrazó fuerte. Como si hubiera encontrado algo más que una prenda. Y al irse, supe que algo mío también se fue con ella. No para perderse. Para renacer en otro cuerpo. En otro inicio. Esa noche dejé la ventana abierta. Entraba una brisa tibia como una promesa nueva. Me acosté en paz. Por primera vez en semanas no sentí vacío. No sentí rencor. Sentí reparación. No de parte de Ricardo ni de Nuria, no. De la vida. Porque a veces el amor que sembraste en tierra estéril florece en otro jardín. Me llegó cuando menos lo esperaba. Estaba doblando ropa. Había puesto música bajita. Una de esas canciones de tríos viejos que hablaban de despedidas sin ruido. Sofía dormía la siesta. E Isabel había salido por pan. Todo estaba en calma. Todo. Hasta que el móvil vibró. Vi la pantalla sin apuro. Creyendo que sería una notificación cualquiera. Pero no. Era él. Ricardo. Y lo peor no fue leer su nombre. Fue ver el mensaje. Podemos hablar. Estoy confundido. Te extraño. Me quedé mirando el texto con el estómago encogido. Era corto. Inofensivo, en apariencia. Pero cargado de todo lo que nunca dijo. Me temblaron los dedos. No porque quisiera contestar. Sino porque algo en mí se removió. No era alegría, no. No era alivio. Era una mezcla confusa de rabia, pena y algo parecido a ternura vieja. De esa que no sabe si debería sentir. Me senté. Respiré. Leí el mensaje otra vez. Y otra. Y otra. Como si buscara una clave secreta. Una intención escondida. Pero no había más que esas palabras. Suficientes para revolver todo lo que había logrado ordenar. Pensé en contestarle solo una línea. Algo frío. Algo digno. Algo como, no es el momento. Pero no lo hice. Porque sabía que si escribía una palabra, una sola, se me abriría la compuerta. Y no estoy lista. No, aún. No después de lo que pasó. No después de todo el silencio. Porque un mensaje no borra una expulsión. No cura la humillación. No reconstruye la confianza que él mismo pisoteó. Me levanté. Dejé el móvil en la mesa. Y me fui al balcón. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Porque el corazón es tonto. El corazón quiere volver. Pero el alma ya no. Desde el balcón vi pasar una pareja de ancianos. Tomados de la mano. Caminaban lento, sin prisa. Con esa complicidad que se construye solo cuando se ha compartido todo. Lo bueno. Lo feo. Lo que no se dice. Y pensé, eso era lo que yo quería dejarle a Ricardo. Un modelo. Un ejemplo. Una historia. Pero él eligió otra cosa. Eligió la comodidad del control. El desprecio cómodo. Y ahora. Ahora que la casa se le cae encima, escribe. Porque a veces los hombres no buscan a sus madres cuando las aman. Sino cuando las necesitan. Volví al cuarto. Apagué la música.
Me senté frente al vestido que había dejado colgado en la esquina. El mismo que ya no me pertenecía, pero que seguía hablándome. Y ahí, en ese silencio, entendí algo. El amor no se ruega ni se recicla. Lo que él siente, si es que siente algo, tendrá que demostrarlo sin palabras. Con actos. Con tiempo. Con verdad. Y aún así, no sé si quiero verlo. Borré el mensaje sin responder. No lo bloqueé. No lo insulté. No le expliqué nada. Porque si algo aprendí en estos meses es que no todo merece respuesta. Que a veces el mayor acto de amor propio es el silencio. No el que castiga. El que se protege. El que ya no se arrodilla. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Afuera caía la tarde. Y una brisa movía las hojas del balcón. Isabel volvió con pan de pueblo caliente. Sofía se despertó y vino a abrazarme. Y yo ahí, entre el aroma del hogar que construí sin permiso, me sentí fuerte. No invencible, no. No feliz. Pero fuerte. Lo suficiente como para dejar ese mensaje sin peso. Porque no todas las reconciliaciones son necesarias. Algunas ampliamente llegan tarde. La tarde estaba nublada. El cielo tenía ese color entre gris y rosa que siempre me recuerda a la nostalgia. Había hecho arroz con leche, y el aroma llenaba el apartamento. Sofía dibujaba en la mesa. Isabel tejía en silencio. Y yo bordaba servilletas, como quien teje su propio destino, hasta que golpearon la puerta. No timbraron, no. Golpearon firme. 3 veces. Me miré con Isabel. Ella se levantó primero, pero fue Sofía quien dijo en voz bajita. Es ella. Y sí. Era ella. Nuria. Parada del otro lado. Sola. Sin sombra de orgullo en la cara. Isabel abrió. Yo no. Yo me quedé de pie, firme, con el hilo aún entre los dedos. Nuria entró como si no supiera dónde poner las manos. Llevaba una blusa arrugada. Los ojos sin maquillaje. El cabello recogido a medias. Se le notaban las ojeras. La derrota. La incomodidad. Me miró. Y ahí se detuvo. No dijo nada. No lloró. No fingió. Solo me miró como nunca me había mirado. Como quien por fin ve lo que siempre quiso ignorar. Se sentó en la orilla de la silla más cercana. Y bajó la cabeza. Yo no hablé. Esperé. Porque ahora, después de todo, el silencio era mío. Pasaron segundos larguísimos. Y entonces lo dijo. Con voz bajita. Rota. Tenías razón. Yo arruiné todo. Sentí un golpe sordo en el pecho. No porque me sorprendiera, no. Sino porque no sabía si quería escucharlo. Ricardo no duerme. No come. No sabe por dónde empezar, continuó. La oí. Pero no respondí. Pensamos que podíamos manejarlo todo sin ti. Que éramos suficientes. Que no necesitábamos a nadie. Guardó silencio. Tragó saliva. Pero la casa, sin ti, se volvió un lugar frío. Doloroso. Duro. Y entonces, sin aviso, se arrodilló. Sí. Se arrodilló. No por show. No por teatro. Se arrodilló como quien ya no sabe qué más hacer. Como quien ya no tiene más excusas. Yo fui cruel contigo,
Pilar. Y no tengo derecho a pedir nada. Pero estoy aquí porque ya no puedo más. No puedo más. Y lloró. Lloró como no la había visto nunca. Como yo lloré en silencio todas las veces que me ignoró. Cada lágrima suya me dolía. Y me liberaba a la vez. No por venganza. Por justicia. Me acerqué. No para abrazarla, no. No para consolarla. Para mirarla. Para ver de cerca a esa mujer que una vez me sacó de mi hogar. Y al verla así. Derrotada. Pensé, hasta los muros más duros se agrietan cuando se topan con su propia soledad. Le ofrecí una servilleta. Se la llevó a la cara sin mirarme. Lo siento, Pilar. No le dije que la perdonaba. No le dije nada. Le puse la mano en el hombro. Y eso bastó. Isabel llevó agua. Sofía se quedó callada observando desde el pasillo. Me pregunté qué imagen quedaría en su memoria de esta escena. Y deseé, desde lo más profundo de mí, que aprendiera esto, que una mujer no necesita gritar para tener razón. Que hay dignidades que florecen en silencio. Nuria no se quedó mucho. Se levantó. Me agradeció. Me dijo que no esperaba nada, pero que necesitaba venir. Y antes de salir, se volvió una última vez. Gracias por recibir a mi hija, Pilar. Gracias por no hacerle pagar lo que yo te hice a ti. Y se fue. Cerré la puerta con calma. Me apoyé contra la madera. No lloré. Solo respiré. Y sentí que algo dentro de mí por fin descansaba. No sé cómo lo presentí, pero esa mañana me desperté con una calma tensa. Una calma de esas que anuncian que algo va a pasar. Preparé café para mí y para Isabel, que aún dormía. La plaza frente al edificio estaba más callada de lo habitual. La luz entraba suave por las cortinas. Y Sofía seguía durmiendo como si el mundo no la tocara. Me senté en la mesa con mi libreta, dispuesta a escribir un poco. Pero antes de poner la pluma sobre el papel, escuché el timbre. Una vez. Luego otra. Firme. Limpio. Esta vez no me equivoqué. Era Ricardo. Isabel me miró desde la puerta del cuarto. No dijo nada. Sofía salió al pasillo, pero yo le pedí con la mirada que regresara. No quería que viera lo que aún dolía. Respiré hondo. Caminé hacia la puerta. Y abrí. Ahí estaba mi hijo. Con los ojos bajos. Las manos vacías. El alma expuesta. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí. No porque quisiera, no. Sino porque necesitaba. No por él. Por mí. Se sentó frente a mí en la mesa. La misma mesa donde ahora desayuno con paz. Donde ya no me siento invisible. Me miró. Tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, no hubo defensas. Solo una frase. Ya sé lo que hicimos, mamá. Y no hay excusa. Lo escuché en silencio. Me habló de las noches sin dormir. De la tensión con Nuria. De su hija llorando. De la casa como una cárcel. Pensé que estaba haciendo lo correcto, mamá. Pensé que proteger mi matrimonio significaba alejarte. Me temblaron los dedos, pero los oculté debajo de la mesa. No vengo a pedirte que vuelvas, dijo. Sé que no puedo. Solo quiero que me escuches. Y lo hice. No por él. Por mí. Porque yo necesitaba también ponerle palabras al hueco.
Al corte. A la herida. Yo no los dejé, Ricardo. Ustedes me echaron. Él cerró los ojos. Y ahora no soy yo la que se va. Yo ya no me voy de donde me quieren. Yo me quedo aquí. Donde soy bien recibida. Donde puedo respirar. Su cara se quebró. Y vi al niño que una vez corrió por el patio con los zapatos al revés. Pero ya no estaba en mis brazos. Estaba al otro lado. Un adulto enfrentando por fin el peso de sus decisiones. ¿Podemos empezar de nuevo? Preguntó. Me quedé en silencio. No sabía la respuesta. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí supe, con cada célula de mi cuerpo, fue esto. Ya no soy la que ruega. Ya no soy la que insiste. Ya no soy la que se va para no incomodar. Ahora, quien no valora, se queda solo. Nos quedamos en silencio largo. Me levanté. Le serví café. No era perdón. Era presencia. Era lo que podía darle por ahora. Él lo entendió. Y a veces, eso es suficiente para que algo comience a sanar. Un año pasó. Un año entero. Desde aquella mañana en que cerré la puerta sin mirar atrás. La vida cambió tanto que a veces me cuesta reconocerme. Ya no vivo con miedo. Ya no camino con los hombros tensos. Ni pienso dos veces antes de hablar. Sigo en el mismo apartamento con Isabel, que se volvió hermana de la vida. Y con Sofía, que ahora ríe más. Va y viene. A veces duerme conmigo, otras con su papá. Ha aprendido a decidir. Y eso ya es una victoria. Ricardo sigue intentando acercarse a su modo, con silencios menos largos y miradas más limpias. Pero no hay prisa. No más. La casa que era mía fue vendida. No por ellos, no. Por decisión mía. Legal. Firme. Serena. Lo que saqué de ahí lo usé para empezar de nuevo con nombre propio. Sin apellidos que pesen. Compré una máquina de coser moderna. Un sillón cómodo. Una mesa con 3 sillas. Las que necesito. En la pared cuelga el vestido de novia que restauré. No como reliquia. Sino como bandera. Lo veo y me recuerda quién soy. Y quién nunca más voy a dejar de ser. Sigo bordando. Ya no por obligación. Por placer. Vienen chicas jóvenes a aprender conmigo. Les enseño a sostener la aguja, sí. Pero también el alma. Me miran con ojos limpios. Me escuchan. Y eso vale más que cualquier gesto fingido de quienes me ignoraron por años. A veces cocino pan de pueblo como antes. Y la casa huele a memoria. Pero no duele. Porque esta vez el aroma me pertenece. No tengo que rogarle a nadie que lo valore. Se queda quien quiere quedarse. Hoy, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Ricardo parado abajo. No subió. No gritó. No pidió entrar. Solo se quedó ahí. Con las manos en los bolsillos. Mirando hacia arriba. Y por un segundo fui la de antes. La que corría a la ventana. La que abría la puerta. Pero ya no. Esta vez cerré la cortina. No con rabia, no. Con paz. Porque entendí que no todo lo que toca tu historia merece volver a tocar tu presente. Me senté con mi taza de café caliente. Afuera, el día era claro. Dentro de mí también. Miré alrededor.
Las plantas vivas. Las agujas en orden. Sofía dormida en el sofá. Y pensé, no recuperé lo que perdí. Construí otra cosa. Algo que no depende de la gratitud de nadie. Algo que se sostiene en silencio. En cariño real. En dignidad tranquila. Porque no todas las mujeres queremos volver al pasado. Algunas elegimos quedarnos en la paz que tanto nos costó conquistar. Y ahora, querido oyente, déjeme compartirle lo que he aprendido en este largo camino. Para los padres. Usted no es un estorbo. Usted no sobra. Usted es raíz. Refugio. El alma que sostuvo generaciones enteras con una sola sonrisa y un plato de comida caliente. Quizás hoy se siente olvidada, rechazada. Quizás su hijo, su nuera o alguien que amó le hicieron sentir pequeña. Pero escúcheme bien, usted nunca fue poca cosa. Ellos sí fueron poca gratitud. A usted, que cuidó hasta sin ser vista. Que dio más de lo que tenía. Quiero que sepa que aún hay mucha vida por florecer en usted. Y sí, es posible volver a sonreír, aunque sea en un apartamento más pequeño, con menos ruido y mucho más paz. Su dignidad no es negociable. Y cuando una mujer aprende a ponerse de pie sola, ya nunca vuelve a rogar por un lugar donde no fue amada. Para los hijos. La ingratitud y el desprecio hacia quienes te dieron todo solo conducen a la ruina. El valor real de una familia reside en el respeto, el amor y la gratitud, no en la conveniencia o la dependencia material. Aprendan a valorar lo que tienen antes de que sea demasiado tarde. Recuerden, hay deudas que no se pagan con dinero. La deuda de respeto, de cariño y de presencia no se puede saldar con euros ni con bienes materiales. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. En este mundo de hoy, es fácil olvidar el valor del sacrificio y de las conexiones emocionales auténticas. Pero la resiliencia interior, la capacidad de sanarse a uno mismo y la valentía de soltar lo que nos daña son el camino hacia la verdadera paz y libertad. Hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas. A veces, el silencio de quien ha sido lastimado es la respuesta más poderosa y liberadora. La historia de Pilar termina aquí. ¿Qué piensa usted, querido oyente, sobre las decisiones de Pilar? ¿Habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar? Le invito a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada palabra, cada pensamiento que usted me regala. Si esta historia le ha hecho pensar, si le ha tocado el alma, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien cree que también conmoverá, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el próximo relato, donde desvelaremos otros misterios del corazón. Y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted quien esté contando su propia verdad.